Pasada que vine, los vi a varios de ustedes, ¿no? ¿Estuvieron varios de ustedes acá? ¿Sí? ¿Estuvieron? Ok. ¿Y qué les pareció? ¿Estuvo bueno o más o menos? ¿Sí? ¿Estuvo bueno o así como, oye, no, devuelvan la ofrenda, esto fue un fiasco, fue un fracaso, ¿no? Ok. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ulises Oyarzún, soy pastor en Epicentro, Monterrey, soy de Chile, estoy casado con una uruguaya argentina. ¿Sí? Ella tiene su familia en Buenos Aires, pero nació en Montevideo y creció ahí entre Buenos Aires y Montevideo. Así que me entenderán que en el Mundial hubo mucho fervor en mi hogar. Mucho fervor, mucho entusiasmo. Y como nosotros los chilenos nos fuimos al Mundial, no estaba muy motivado, fíjese yo personalmente, de ver el Mundial. Porque mi selección no fue. Pero obviamente la selección de mi esposa, tanto Uruguay como Argentina, estaban ahí. Y obviamente ya saben quién ganó. Y ella hizo mucho festejo y todo eso. Y yo como que no hice festejo en realidad. No hice festejo. Y cuando no hice festejo, ella me miró. O sea, yo me recuerdo que estaban saltando, hicieron un asado, choripán y todo eso. Y yo le dije, pero mi amor, no es para tanto, no es para tanto. Y ella me dijo, ¿qué mirás? ¿Qué mirás, bobo? Hacete para allá. ¿Cómo es? Bueno, yo sé que aquí hay unos invitados especiales. Tengo un amigo argentino que es jugador de fútbol, está jugando en Córdoba y sus padres hoy que viven en Tampico están acá acompañándonos. Bienvenidos, un gusto conocerles, un gusto conocerles. Un gusto conocerles. Bien, querido Vicente, ¿cuánto tiempo tengo? Son 5 para las 8. ¿Sí? 5 para las 8. No, no me haga así porque así en mi casa no me dejan hablar. Entonces, si me hacen así, yo me aprovecho y estamos aquí hasta la medianoche. Y esa no es la idea. Voy a tratar de ser lo más suelto posible con ustedes y lo más espontáneo posible. ¿Sí? No hay problema, no se preocupen. Los niños, dejen que los niños vengan a mí, dijo el Señor. Yo no. Nada, se crea. Voy a tratar de ser lo más suelto posible en esta noche porque me invitaron a hablar sobre las crisis. Lo primero que tengo que decir es que las grandes historias de la antigüedad tienen un factor en común. Las grandes historias de aquellos grandes hombres o de aquellas grandes mujeres, y esto cuando hablo de grandes historias no solo en la Biblia, hablo de la cultura antigua, la cultura griega, grecorromana, fenicia, la cultura mesopotámica, tienen un factor en común. Que cuando esos grandes hombres, grandes mujeres o aquellas comunidades enfrentaron situaciones difíciles, la meta no era ser feliz. La meta no era ser feliz. Fíjense, el mundo antiguo, si hay algo que nos enseña, es que el hombre antiguo no buscaba ser feliz, sino que cuando venían las situaciones adversas, lo que buscaban era estar a la altura de la circunstancia. A la altura de la circunstancia y encontrarle sentido a la existencia. Eso era lo más importante en el mundo antiguo. Lo más importante en el mundo antiguo, escuchen bien, nuevamente lo voy a repetir, no era ser feliz, era encontrarle sentido a la existencia. ¿Sí? Entonces, en esa línea quiero que nos vayamos en esta noche. La invitación a ser feliz. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Hoy por hoy, ser feliz, algunos lo pueden confundir con una emoción. No, ser feliz es una emoción. ¿Cuándo uno es feliz? ¿Cuándo podría ser uno feliz? En el aguinaldo, ¿no? ¿Cuándo es feliz? Los chicos solteros, cuando encuentran el amor de su vida. Y algunos se dan cuenta que después fue el error de su vida. Pero bueno, ya eso es cosa de cada quien, ¿no? ¿Cuándo es feliz? Cuando viene un hijo. ¿Cuándo es feliz? Cuando a los 21 años se va el hijo también. Hay momentos de felicidad. ¿Sí? ¿Cuándo es feliz? Entonces, relacionamos felicidad con momentos. Pero la felicidad, que es una cuestión muy discutida, tiene que ver con tantas respuestas, con tantas opciones, con tantas variantes. En el fondo es difícil, dependiendo de cuál es nuestra parada en la vida, qué es lo que significa ser feliz. Para mí, ser feliz significa encontrarle sentido a la vida. Eso para mí significa más que un estado emocional, significa una parada de paz y tranquilidad, porque encontré sentido a la vida. Le encontré sentido. Y en eso hay una dificultad, porque en el mundo hay 3 tipos de personas. Están los que sobreviven, los que no tienen para vivir, para el pan diario, no tienen un techo, no tienen abrigo y sobreviven. Otros viven por vivir. Si usted va a una parada de
camión, una parada de camión a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, le pregunta a una persona, ¿y tú dónde vas? A trabajar. ¿Y para qué? Para ganar dinero. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para comer, para comer. ¿Y para qué? Para vivir. ¿Y para qué? Para trabajar. ¿Y para qué? Para ganar dinero. ¿Y para qué? Para comer. ¿Y para qué? Para vivir. ¿Y para qué? Para trabajar. ¿Y para qué? Para ganar dinero. ¿Y para qué? Para comer. Entonces, si se dan cuenta, muchos viven por vivir en un círculo, en un círculo. ¿Para qué vivimos? Y somos como los hámsters. ¿Sí? Como los hámsters. Corremos en una rueda, corremos, nos movemos, pero no avanzamos. No avanzamos. Solamente nos movemos para vivir por vivir. Pero hay un tercer grupo que vive con sentido. Entonces la pregunta es, ¿en qué grupo estamos? ¿Sobrevivimos, vivimos por vivir o vivimos con sentido? Con sentido. Una vez escuché una persona que dijo, las cosas pasan por algo, por idiota, por ejemplo. Las cosas pasan por algo, por idiota, por ejemplo. Entonces, lo primero que también voy a decir en esta noche es que hay mucho de lo que nos sucede, mucho de la crisis que nos sucede, que son por malas decisiones que tomamos, malas decisiones que tomamos. Y cuando tomamos malas decisiones, nos enfrentamos a una, podríamos decir, un cuestionamiento. ¿Cómo Dios trabaja cuando nosotros tomamos malas decisiones? ¿Cómo Dios trabaja cuando tomamos malas decisiones? ¿No? Muchas veces nosotros en nuestra espiritualidad, y voy a ser muy honesto, estamos acostumbrados a que Dios nos salve de todo, de las circunstancias difíciles, de las circunstancias complicadas de la vida. Y a veces Dios no nos salva como esperamos que nos salve porque tenemos que aprender la lección. Tenemos que aprender la lección. Por ejemplo, el hombre que estaba al lado de la cruz de Jesús, Jesús lo perdonó, pero él tuvo que vivir las consecuencias de lo que hizo. En muchos sentidos, en algunos momentos de nuestra vida, cuando nosotros tomamos decisiones que no son las correctas, Dios nos puede perdonar, nos puede ayudar, pero depende de nosotros salir de donde estamos y muchas veces vamos a tener que pagar las consecuencias de lo que hicimos. Por ejemplo, ahora en este momento me acuerdo de una parábola, la parábola del sembrador, cuando Jesús dijo, el sembrador salió en el camino y sembró. Son dos parábolas, pero hay una que dice que sembró y se fue en la noche a acostar. Y dice que mientras dormía, el enemigo vino, el malo, el malvado, y puso cizaña en el campo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y creció la cizaña junto con el trigo, ¿no? Y en otra parábola dice que salió el sembrador y que una semilla cayó al lado del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y la otra cayó en buena tierra. ¿Qué tienen en común estas parábolas? Primero, en la parábola, el hombre que siembra es el padre, el dueño de la tierra, el sembrador es el padre. ¿Sí? Es Dios, ¿sí? Es Dios. Y fíjense que hay algo en común en estas dos parábolas. Dios no es un paternalista que reacciona salvándonos inmediatamente, ¿no? Primero, en la primera parábola, el enemigo viene y siembra cizaña. ¿Y qué es lo que hace Dios? Espera que el trigo crezca junto con la cizaña, ¿no? Y ahí, en esa misma parábola explica, ¿no? Que el trigo, el campo es el mundo, el trigo son los hijos de Dios, los hijos de la luz, y la cizaña es los hijos de las tinieblas. Y dice que al final, cuando vuelva Jesús, va a venir la cosecha y va a separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Entonces, lo que nos enseña esa parábola es, fíjense, esto es muy importante, lo que nos enseña es que muchas veces en el mundo, en la vida, vamos a estar lidiando con situaciones y sobre todo con personas que pueden provocarnos ciertas dificultades en la vida, ¿no? Pueden complicar la existencia. Ahora, por ejemplo, acá en México nosotros estamos en una situación, me parece, privilegiada como iglesia, pero hay iglesias en otro lado del mundo donde viven persecución, ¿ah? Por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros miramos, por ejemplo, miramos el mundo y decimos, ¿cómo está el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Hay violencia, ¿no? Hay corrupción, hay injusticia. ¿Y cuál es la primera posibilidad que tenemos los cristianos? La primera postura que tenemos muchos cristianos, escapamos del mundo y nos alejamos del mundo, ¿sí? Nos alejamos del mundo, ¿no? Vivimos de espaldas al mundo, nos alejamos y tomamos esos versículos, no se hagan amigos del mundo porque ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero en la parábola dice
que nosotros, nuestra posición no debe ser escapar del mundo, debe ser aprender a vivir en tolerancia. El único que va a separarnos del mundo va a ser Dios, ¿no? Cuando dice Santiago en la carta dice que no debemos ser amigos del mundo, no dice que no debemos tener amigos no cristianos. No está diciendo eso. Por ejemplo, en la carta de Santiago, cuando dice no se hagan amigos del mundo, en esa carta, el mundo, cuando uno lee un poquito antes, el mundo son valores, por ejemplo, como la envidia, como el chismosear, el usar la lengua para dañar a otros, ¿sí? Cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras, las peleas? Vienen de nuestro propio interior. De ahí vienen todas las guerras, las peleas. Entonces, en Santiago, el mundo es vivir valores, esos valores que dañan al otro. Entonces, cuando después dice, no se hagan amigos del mundo, está diciendo que nosotros no debemos vivir los mismos valores de aquellos que viven dañando a los demás. Entonces, por eso, usted puede que nunca haya ido a una discoteca, a un antro, puede que nunca haya fumado un cigarrillo, puede que nunca haya bebido una copa de alcohol, pero si vive chismoseando, si vivimos hablando mal del otro, buscando el daño del otro, vivimos en el mundo. Cuando Jesús nos dice que la parábola del sembrador, el padre se acuesta y viene el maligno, fíjense, el padre no reacciona salvando inmediatamente el trigo. El trigo tiene que aprender a vivir en condiciones adversas. El trigo tiene que aprender a vivir en tolerancia. El trigo debe tener que aprender. Y en la otra parábola dice que lanza la semilla y alguna cae en mala tierra. Y también el padre no va y limpia la tierra. La tierra tiene que dar fruto. Y dependiendo del tipo de tierra daremos el fruto que corresponde. Entonces a nosotros nos corresponde en muchos sentidos hacer los ajustes en la vida. Otra cosa que me viene a la mente, y quiero ser muy libre en lo que les voy a decir, otra cosa que se me viene a la mente, ¿cómo Dios nos ayuda cuando vivimos momentos difíciles? ¿Cómo Dios nos ayuda? ¿Cómo Dios nos levanta? ¿Se acuerdan la historia de Lázaro cuando sale de la tumba? ¿Sí? Primero, Lázaro murió y Jesús lo revivió. Lo revivió. Y Jesús cuando dice muevan la piedra, llama a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Jesús no fue a la tumba a sacar a Lázaro y ayudarlo a caminar. ¿Qué es lo que hizo Lázaro? Lázaro, con toda la dificultad, tuvo que salir caminando. Yo no sé cómo lo hizo, así como Tutankamón, lleno de vendas, caminando. Pero Lázaro fue el que salió. Lázaro escuchó la voz y él salió, él caminó. Y después, cuando Jesús vio que estaba todo imposibilitado, le dijo a los que estaban alrededor, vayan y desátenlo. Esa historia para mí lo dice todo. Cuando nosotros muchas veces vivimos situaciones de muerte, como una enfermedad, una depresión, un trastorno de ansiedad que nos puede llevar al abismo, casi pisando el sinsentido, el dolor, la frustración. Cuando vivimos un rompimiento, un quiebre emocional, cuando un hijo muchas veces está en situaciones que nosotros nunca quisiéramos, cuando esa pareja que dijo que nos iba a amar toda la vida, agarra sus valijas y se va, y el único recuerdo de nuestro matrimonio son fotos pegadas en la pared, ahí enfrentamos una muerte, un luto interno. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Muchas veces en esa situación nos han enseñado, porque así nos enseñaron, que Dios nos va a sacar mágicamente. Que vamos a venir a una reunión, vamos a levantar las manos, va a venir alguien a orar y ya vamos a salir de ahí. No. ¿Sabe? La mayoría de nosotros no nos sucede eso. A mí cuando me vino un trastorno de ansiedad en el año 2013 lo tuve que vivir con toda la crudeza y una depresión me vino, lo tuve que vivir con toda la crudeza. Y yo le decía a Dios, ¿por qué no me sacas de acá? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué no permites que mañana deje de sentir todo lo que estoy sintiendo? Porque me estaba sintiendo que moría por dentro. Y después aprendí, ¿por qué pasé todo eso? Porque si Dios me hubiese sanado milagrosamente, no hubiese aprendido la lección. Si Dios me hubiese sanado milagrosamente, no hubiese aprendido cómo salir de ahí. Me hubiese sentido mejor, pero no hubiese aprendido la lección de cómo salir de ahí. El Señor le dijo a Lázaro, ven, y Lázaro salió. Y después a los que estaban alrededor le dijo, desátenlo. Para eso está la iglesia.
La iglesia está para ayudarnos a sacar las vendas de aquellos que enfrentamos situaciones de muerte. Y es poco a poco, con paciencia, no es algo mágico. En otro momento Jesús le dice, si ustedes son padres malos y aún así le dan cosas buenas a sus hijos, porque un padre, por muy malo que sea, si un hijo le pide un huevo, no le va a dar una piedra, le pide un pan, no le va a dar una piedra, si le pide un huevo, no le va a dar una serpiente. ¿Se acuerdan cuando dice eso? Si ustedes siendo malos les dan cosas buenas, y aquí dice, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan esa enseñanza? ¿Cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en una situación y queremos pedirle al Padre algo, el Padre, el mejor regalo que nos va a dar va a ser el Espíritu Santo. Fíjense, no les dice, el Padre les va a ayudar, el Padre los va a sacar de donde están. No, el Padre les va a dar el Espíritu Santo. Y eso es lo que les va a dar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Pero si uno ve en la Biblia, el Espíritu Santo es el poder o la persona de Dios, pero el poder de Dios que sostiene el universo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a veces se ejemplificaba con un viento. Una vez un profeta llamado Ezequiel tuvo un sueño y dice que había un valle de huesos secos y vino el Espíritu y le puso carne a los huesos, los revivió y después sopló de nuevo y volvieron a vivir. O sea, el Espíritu Santo, en muchos pasajes que se me iría la noche en esto, tiene la idea de el poder de Dios que sostiene el universo. Entonces, cuando estamos en problemas, a mí me gusta recordar esa parábola o esa historia porque me doy cuenta de algo, que Dios lo mejor que nos puede dar es su presencia, que es la fuerza de todas las fuerzas. Su presencia, que es el Espíritu, que es la fuerza para ayudarnos a levantarnos y salir de ahí. Si el Espíritu de Dios es la fuerza que sostiene el universo, cuando estamos en problemas, Él nos va a dar la fuerza para sostenernos y salir de ahí. Algunos más tarde que otros, pero nos va a dar la fuerza. ¿Sí? Perdón, que estoy disparando como Rambo, estoy disparando como loco. Es que necesito decir algunas cosas y después, si quieren, podemos sistematizar más. A lo mejor esto va a sonar como enredo en alguno de ustedes, pero quiero decir esto porque quiero ser honesto a lo que siento que tengo que compartir con ustedes. ¿Por qué están acá? ¿Puedo preguntarles por qué están acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Gracias. ¿Quiere escuchar el mensaje? ¿Qué responsabilidad la que tengo, ¿no? Siempre me habla, pero cuando vengo siempre me dice una palabra. Ya. Como que yo la andaba buscando, cuando vengo, gracias a Dios no me dice. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué están acá ustedes? Aparte de acompañar a su señora. ¿Por qué están acá? Porque si no les va a ir mal. ¿Por qué están mal? ¿Por qué están acá? O aparte de acompañar a su papá, su mamá. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué esperamos acá? ¿Por qué estamos y cantamos y estuvimos parados escuchando la música? ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué estamos acá? Porque podríamos estar en otro lugar, podríamos escuchar una charla en YouTube de un conferencista mucho mejor. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué dieron su tiempo? Porque su tiempo no es barato. El tiempo de ustedes es oro. ¿Por qué dan el tiempo y están acá? ¿Por qué no están en otro lugar? ¿Por qué cantaron? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo? Agradecimiento. Usted debió haber sido una alumna que respondía siempre así, sí maestro, así como así, sí maestro. Ahí está. Ok. No, yo le percibo. Muchas gracias por su honestidad. Mucho agradecimiento.
Pero ellos de acá no tienen ese crecimiento, parece. Ellos de acá están aquí porque no sé por qué están acá. Porque les digo, muchas cosas que hacemos las hacemos en piloto automático. Vivimos en piloto automático. Es más, ante la pregunta ¿por qué estamos acá? Yo creo que muchos volvieron acá. No estaban acá. No estaban acá. Y yo creo que aquí hay un porcentaje que no está acá. Está en otro lado y está acá porque tengo que aguantar un rato más. ¿Cuánto se demorará esta persona? Porque ya cantamos bastante y después... ¿Por qué están acá? Porque, mire, uno de los grandes desafíos que tenemos es justamente estar acá. Estar acá. Vivimos en piloto automático o vivimos en el futuro, vivimos sostenidos en el futuro, en qué es lo que va a venir, en lo que espero, en la preocupación de lo que nos va a pasar o lo que presumiblemente va a pasar, o vivimos pegados en el pasado. ¿Sí? De hecho, nuestra mente está diseñada para quedarse pegado y no estar en el presente. No sé si le ha pasado a los que acá están presentes y tienen un carro, si les ha pasado que de pronto están en el carro y como que despiertan y se dan cuenta que anduvieron 10 minutos y no se dieron cuenta cuánto avanzaron en el carro. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Y de pronto miran hacia atrás y atropellaron a una vieja y no se dieron cuenta. Y dicen, uy, yo venía en el carro. ¿Sí? O están comiendo y no se dan cuenta. ¿Qué es lo que comieron? Vivimos en piloto automático. No estamos acá. No estamos acá. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque sí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Fíjese que es curioso eso porque cuando Pablo habla de ser lleno del Espíritu Santo en Efesios, dice, no se emborrachen con vino, en el cual hay disolución o desenfreno. Efesios capítulo 5. No se emborrachen en vino, en el cual hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Cantando entre vosotros salmos e himnos espirituales y alabando a Dios con todo vuestro corazón. Y vuelvo de nuevo al tema del Espíritu. Pablo dice, primero, no se emborrachen con vino, y le dice a los efesios, y los efesios conocían el vino. Ustedes saben que Éfeso era la capital de Asia Menor, hoy es Turquía, y en Éfeso se hacían fiestas en el año en honor al dios patrono de Éfeso, que era Dionisio. Dionisio o Baco. Dionisio era el dios del vino. Y de hecho, se le llamaban las fiestas las bacanales, por Baco, así lo conocían los romanos, que eran fiestas en donde había mucho desenfreno, tal desenfreno que el mundo antiguo se escandalizaba porque decía que en las fiestas de Dionisio la gente llegaba a tal descontrol que había historias de mujeres que hervían en sartén a sus propios hijos y se los comían. Así era el desenfreno. O sea, llegaban al canibalismo. Era un desenfreno total. Entonces Pablo dice, a los de Éfeso que conocían el vino, no se emborrachen en vino porque ustedes ya saben lo que significa emborracharse. ¿Qué significa? Perder el control. Entonces sean llenos del Espíritu. Muchas veces ese texto se ha pensado, se ha entendido como que ser lleno del Espíritu es andar como borracho en la vida. ¿No es cierto? Así me lo enseñaron a mí. Sean llenos del Espíritu. Sean emborrachados con el vino del Espíritu. Y no, Pablo está hablando al contrario. Ser lleno del Espíritu es lo contrario a estar borracho. Estar borracho es perder el control, en no saber por qué hago lo que hago. Estar borracho es estar acá pero no estar acá. Estar borracho es no ser consciente de lo que me pasa en la vida. Eso es estar borracho, es vivir instintivamente. Entonces Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Es todo lo contrario. Es vivir en control. Entender por qué estoy acá, por qué hago lo que hago, estar aquí en el presente. Eso es ser lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo se llena uno del Espíritu? Yendo a un servicio. Por ejemplo, ahora vi unas noticias en una ciudad en Kentucky, Ausbury. Hay un servicio, un culto que está teniendo una universidad, que es una universidad cristiana, que hace todos los años un culto que dura varios días. Y en este culto llevan 130 horas de canciones, de alabanza. La gente dice que de todo el país ha ido a ver eso que está pasando y lo atribuyen como un avivamiento del Espíritu. Puede ser, puede ser. Es posible que Dios esté tocando a esas personas y a través de un culto largo de canciones y alabanzas estén siendo tocados por el Espíritu. Pero Pablo acá dice, en Efesios dice, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu? Dice, cantando entre vosotros. Cantando entre vosotros salmos, cánticos e himnos espirituales. ¿Qué significa eso, cantar entre ustedes?
Porque podría decir cantando, porque a veces yo he escuchado eso. Cuando cantas, cierra tus ojos, tú y Dios, que no te importe quién está a tu alrededor. Yo lo he escuchado muchas veces en los servicios, que no te importe tú y yo. ¿Y qué pasa si la persona al lado se está atragantando, se está muriendo? No, que no te importe. Fíjense lo que enseñamos de alguna manera estamos enseñando una espiritualidad muy individualista. ¿A qué vienes al servicio? ¿A qué vienes al culto? Yo recuerdo, mi suegra, cuando iba a la iglesia, siempre decía eso. Yo voy, y está bien, muchos de nosotros, voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Está bien para mí. Pero Pablo dice, ser lleno del Espíritu es cantar entre ustedes. Salmos, cánticos, himnos espirituales. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso cantar entre nosotros? Es decir, yo canto, yo alabo a Dios, pero estoy conectado profundamente con lo que le está pasando al que está al lado mío. Yo voy para recibir algo de Dios, pero también quiero que el otro reciba. Y cuando dice cantando entre vosotros salmos y himno espiritual, no significa que dice, hermana, mucho gusto, Salmo 51, hermana, Salmo 32, hermana, Salmo 185. Significa que nuestras relaciones, nuestra manera de hablar, esté involucrado la palabra de Dios, el desearnos lo mejor. Y después dice, cantando a Dios con todo vuestro corazón. ¿Y qué significa cantar con vuestro corazón? ¿Qué significaría cantar con nuestro corazón? Significaría, hermano Ulises, cantar con el corazón significa cantar y levantar las manos y sentir. Claro, en nuestra cultura occidental, corazón tiene que ver con el sentimiento, pero para Pablo, en la cultura griega, el corazón era el asiento de la voluntad. El corazón era el asiento de la voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que ser lleno del Espíritu Santo es cantar con el corazón, significa cantar con la voluntad. ¿Y qué significa eso? Es hacer lo que canto. Hacer lo que canto. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Haciendo lo que cantamos. ¿Eso qué significa? Que si yo canto, Señor, tú eres poderoso, te entrego mi vida. Ya, pero ¿le entregas la vida? Señor, llévame. Hay una canción que decía, enciende una luz y casi llévame a las naciones. Y no saluda ni a tu vecino. Llévame a la luz y llévame a las naciones, pero ni saluda a tus vecinos. No, eso no es cantar con el corazón. Cantar con el corazón es hacer lo que canto. Una vez una persona dijo, las canciones que cantamos en la iglesia no son adoración. Y les digo esto, lo que cantamos ahora no fue adoración. No fue adoración. Y las canciones que cantamos en Epicentro no son adoración. ¿Cuándo se transforman en adoración? Cuando usted hace lo que canta. Eso es cantar con el corazón. Hermano Vicente, yo creo que esta es la última vez que me van a invitar porque me estoy yendo del libreto. Yo tenía que decir otras cosas. Pero me estoy yendo del libreto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hagamos esto, de verdad, yo tengo un tema acá, voy a hablar, tenía para hablar sobre el luto, cómo gestionar el luto, la enfermedad, el estrés y el divorcio. Sobre todo el divorcio, no sé por qué me lo pidieron, hable sobre el divorcio, hermano. Algunos sabían. Tenía esos temas, pero si ustedes me permiten lo podemos ver, pero no sé, tengo esa intención de no digo que estemos durmiendo, no, pero muchos de nosotros vivimos dormidos. Preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Esto para que se ponga entretenido. Si alguien tiene una pregunta, o si alguien diga, ¿sabes qué, hermano? No le entiendo nada lo que está diciendo. Hermano, yo vine porque mi esposa me dijo que estuviera acá. Hermano, ¿sabe qué traje a mis hijos? Necesito que los convierta. ¿En qué? ¿En qué los voy a convertir? Una vez recuerdo a una señora, esto de verdad me pasó en un centro comercial, el niño estaba llorando, era una encarnación de Chucky, ese niño, llorando, y le pegaba a la mamá, le pegaba a patadas. Un niño de 5 años le pegaba a la mamá a patadas y la niña, mamá, ay, cálmate, por favor. Y el niño le pegaba, y yo pasé por ahí,
Y me dijo, y le dijo al niño, si no te calmas le voy a decir al Señor que te lleve. Y yo miré a la señora y le dije, señora, yo no me voy a llevar esa cosa. No, ¿por qué me hace responsable a mí de su incapacidad de criar a ese engendro? Si quiere yo lo agarro a los brazos, usted le pega, pero no, yo no lo voy a llevar. Preguntas, por favor, preguntas, las que quieran, pregunta. Porque también, eso, han visto en un servicio, cantamos. No crean que estoy criticando esto, sino esto está en epicentro, está en todos lados. Llegamos, ¿a qué llegamos? Acá, a la iglesia, ¿a qué llegamos? A mirar al frente. Ni siquiera nos miramos entre nosotros, miramos al frente. Vienen los músicos, están cantando, y cantan, y algunos nos conectamos, levantamos las manos, y no nos importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ahí estamos cantando. No nos importa lo que está pasando. Después nos sentamos. Después viene alguien, vamos a pedir la ofrenda. Y damos la ofrenda. O sea, pagamos por eso. Y después nos levantamos, nos paramos. Y hay culto que se levanta, se siente. Y cuando están sentados, vamos a cantar otra canción. Y lo levantamos y nos cantamos otra canción. Y después viene una persona que habla 2 horas. 2 horas. Que usted no se va a acordar de nada de lo que voy a hablar. De nada de lo que hablaron. Porque, mire, usted a ver, dígame los títulos de 5 predicaciones que escuchó el año pasado. Le respondo, no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Entonces, ¿cuánto es lo que queda? Y después de eso nos paramos. Ya. Nadie, ya ha visto, de pronto uno escucha una predicación y uno tiene por dentro, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con lo que está diciendo esa persona, pero no tiene la oportunidad de levantar la mano y decir, ¿sabe qué, hermano predicador? No le entiendo lo que está diciendo. No estoy de acuerdo, tengo esta pregunta. Bueno, hoy es el día. Salgamos de la rutina. Preguntas. Lo que he estado diciendo. O de pronto diga, hermano, ¿sabe qué? Yo vine acá esta noche porque quería escuchar algo sobre cómo salir de esta situación y yo le puedo responder cómo salir o le puedo decir, hermano, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Querido hermano, ¿cuál es su nombre? José. José. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál sería la consecuencia de aquellas personas que hacemos declaraciones o profesamos algo, por ejemplo, el amor hacia el prójimo, pero que demostramos lo contrario? ¿Habrá alguna consecuencia en nuestro cuerpo emocional? Es decir, que no vivimos en congruencia. Sí. Bueno, Jesús contó una parábola. Dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. Y ese hombre representa a Dios. Y había uno, y este hombre mandó a sus 2 hijos a trabajar al campo. Y había uno que le dijo, sí, padre, voy. Verbalizó su obediencia, pero no fue. Y otro le dijo, no, padre, no estoy interesado en lo absoluto. Adolescente quizás. Y le dijo, no estoy interesado. Pero fue. ¿Sí? 2 muchachos, uno verbalizó su obediencia, no fue. Y otro no verbalizó su obediencia, pero fue. Jesús pregunta, ¿quién se comportó como hijo? O en otras versiones dijo, ¿quién fue realmente hijo? El que verbalizó su fe, su obediencia, pero no se comportó de acuerdo a lo que el Padre quería, o el que a lo mejor no verbalizó su obediencia, pero en esencia hizo lo que el Padre pidió. ¿Quién fue hijo? ¿Quién es hijo? Porque ante la pregunta, esa pregunta es profunda, porque el mandamiento mayor es amar. El mandamiento mayor es amar a Dios y al prójimo. Tanto así que Pablo lo llegó a resumir más. En Romanos capítulo 13 dice, la ley se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume la ley. Entonces, eso es muy profundo, muy fundamental, radical, cardinal. Si no vivimos eso, si no vivimos amar, y cuando habla de amar en la Biblia, amar es servir al otro. No es encariñarse, tener cariño, porque yo puedo no tener cariño a una persona, pero si yo le sirvo, si yo estoy ahí para ayudarle, yo lo amo. Eso es amar en la Biblia. Entonces, si no hacemos eso, si no nos interesa, posiblemente llegamos a la trágica respuesta de que somos como el muchacho que dijo, sí, padre, y se llenaba la boca, pero en el fondo no hizo la voluntad del Padre.
Pablo dice que el Señor conoce quiénes son suyos. Yo no puedo decir quién es hijo o no quién no es hijo, pero es posible que haya mucha gente en la iglesia que sabe la Biblia pero no entendió nada del Evangelio. Y tiene ¿tiene sueño, mijo? ¿Sí? Tiene muchos argumentos y contenidos, pero no entendió nada del Evangelio. Hay personas afuera que a lo mejor no han verbalizado su fe en Dios y aman y sirven al prójimo. Yo creo que al final posiblemente los que decimos ser hijos, pero no vivimos de acuerdo a eso, el Señor nos va a decir, nunca los conocí, no sé quiénes son. Y los que a lo mejor nunca entraron a una iglesia, pero vivieron de acuerdo al Evangelio, el Señor les va a decir, vengan benditos de mi Padre. Va a estar entretenido ese momento. Gracias, hermano José. Perdón la respuesta, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que usted me preguntó, pero... Sí, por favor. Viste, no es tanto cuánto sé de la Biblia, sino cuánto he cambiado al leer la Biblia. Claro, sí, claro. O sea, No. no me tengo que saber todos los versículos, sino cuánto he cambiado. Los escribas y fariseos sabían toda la Biblia. Toda la Biblia. Es más, hay un momento, una parábola, cuando Jesús cuenta de que fueron dos personas al templo. Fue un publicano, y el publicano era un cobrador de impuestos que le hacía daño a las personas, porque los cobradores de impuestos cobraban más de lo que debían para dejarse dinero, eran corruptos, hacían daño al prójimo. Y el publicano, y después al lado de él había un fariseo. Un fariseo que era un hombre que sabía mucho la Biblia y se sometía a los preceptos de la ley de Moisés. O sea, era un practicante devoto. Podría ser un hombre de saco y corbata con buena Biblia en el brazo, que todos los domingos va a la iglesia, que sabe todas las doctrinas, que diezma todo, que canta y que puede incluso hasta impartir clases de Biblia. Pero ¿qué pasó? Dice que el publicano fue delante de Dios y le dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Reconoció su falta. Es más, es tan escandalosa la parábola que el publicano ni siquiera prometió cambiar. Según la parábola, el publicano no prometió cambiar, no le dijo, Señor, te pido perdón y ahora voy a cambiar mi vida y voy a hacer esto. No, lo único que dijo, ¿sabes qué? Soy tan miserable, soy tan consciente de mi maldad, que lo único que te pido es perdón. Y el otro fue y empezó a orar y le dijo, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como este publicano que hace esto otro, que escucha Maluma, que baila reggaetón, que va a la, ¿cómo se llama la disco? La de acá, la de la vuelta, la Cronos, ¿cómo se llama? La Libros, Biblos. Tú la conoces, pecador. Biblos. Yo no soy como este otro que va a la Biblos, que hace esto otro. No, el tipo este otro oraba, pero ni siquiera oraba a Dios. Oraba a sí mismo. Dice que hablaba consigo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? Que el que supuestamente estaba marginado por Dios según la religión, descendió del monte perdonado. Y el otro descendió del monte no perdonado. Sí, la idea es ser consciente de la maldad que hay. Qué momento incómodo, qué bonito esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sabe que ustedes tienen una oportunidad única? Queridos, tienen una oportunidad única, construir una iglesia diferente. Ustedes tienen una oportunidad de oro, construir una iglesia diferente. Es que esta comunidad es una comunidad nueva, nuevecita, que se está construyendo. Y hay muchos hermanos que vienen de algunas iglesias, otros vienen de otras iglesias y otros me parece que no vienen de ninguna iglesia. Entonces tienen una oportunidad única. Entonces, esto es una oportunidad de oro. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos el pasado? ¿O nos abrimos a que Dios pueda construir y ayudarnos a construir otra cosa? Y nos dejamos guiar. No digo que no se estén dejando guiar, no me interpreten eso, sino que seguimos dejándonos guiar para que el Espíritu vaya construyendo algo único.
que no sean la copia de nadie, que no sean el segundo Epicentro, ni el segundo River, ni el segundo Casa de Dios, no, que sean la primera Misión Vida. Una vez a nosotros nos dijeron en el Epicentro, ustedes son el segundo River. No, yo no quiero ser el segundo River, yo quiero ser el primer Epicentro. Que Dios nos dé algo único y que nosotros tengamos autenticidad. Cuando yo estuve en Brasil, una vez que fui a Brasil, me invitaron a surfear y yo no sé surfear. Me invitaron a surfear y me metí en un momento en el mar turbulento y me agarró una ola y me volteó. Y me solté de la tabla y de pronto voy subiendo a la superficie y me agarra otra ola y me empieza a revolver. Y en ese segundo en que me revuelve, la sensación que tuve fue de aturdimiento, confusión. Por un segundo tuve mucho miedo porque dije, aquí me voy a morir. Y por un segundo tuve culpa. Dije, ¿por qué me metí acá? ¿Quién me mandó a meterme acá? Entonces fue mucha confusión, fue miedo y culpa por lo que me estaba pasando. Gracias a Dios estoy acá porque dos de los muchachos que me acompañaron me sacaron de ahí. Me sacaron, expertos, profesores de natación. Y lo que viví era como que no dio para entender. Llegué a la playa y quedé aturdido. Y me dio la sensación de que lo que estaba viviendo no era verdad. Como que lo habré soñado, sucedió o no sucedió, porque cuando te sucede algo muy fuerte, muy impactante, la primera reacción del cerebro para cuidarte, para protegerte, se retrae de la realidad y te hace pensar que lo que estás viviendo no es verdad. Porque te quiere cuidar, porque experimentó una situación de mucho peligro y el cerebro tiene ese condicionamiento. Cuando experimenta una situación de mucho peligro, tú como que te disocias. Como que, no, esto no es verdad, esto no me está pasando. Eso le pasa a todos los mamíferos. De hecho, ¿han visto de pronto en National Geographic o Nat Geo o Animal Planet cuando hay un depredador que agarra así una presa? ¿Y qué hace la presa cuando ya se ven las fauces del depredador? La presa parece muerta. Porque ¿qué es lo que sucede? En la mente de la presa ya se disoció, ya no está ahí, ya no está ahí. Y una vez investigaron, vieron ahí una cámara, todo lo que fue el proceso, cuando vino un león, agarró un antílope pequeñito, lo agarró y por X motivo el león se vio amenazado porque dispararon y salió. Y el antílope ya estaba así como muerto. O sea, él en las fauces, su cerebro se separó de la realidad y se disoció. Pero cuando se vio que no tenía ninguna amenaza, el antílope como que volvió de nuevo y empezó inmediatamente a temblar. Y estuvo temblando un buen rato hasta que después pudo salir de ahí y correr. Fíjense todo el proceso. Y nosotros, que somos mamíferos también, tenemos todo eso, todo el proceso. Cuando vivimos una situación límite, una de las primeras cosas que se nos viene es, esto no es verdad. Esto no es verdad. Y de hecho, está comprobado, fíjense, hay una terapia psicológica, hay una terapia que el ejercicio es provocar temblores. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando está en una situación de mucho estrés, en una situación traumática, guarda ese trauma. Y una de las maneras para que ese trauma, poder soltar, sacudirse de ese trauma, es justamente provocar estos temblores que produce, que aquí, esto es muy interesante, en el cerebro que tenemos acá, hay un lugar medio en el cerebro que es la amígdala, en el cerebro límbico, y esa amígdala es la parte emocional. Cuando nos sucede algo muy terrible, esa parte emocional lo gobierna todo. Por eso que nos da depresión, nos da ansiedad. Aunque seamos muy buenos en nuestro trabajo, ¿han visto que cuando tú estás con una pena, con una tristeza, tú no funcionas bien en el trabajo? ¿Ha vivido eso? Cuando tú eres muy diestro en algo y te ha pasado algo muy difícil, tú estás ahí y no puedes funcionar, no te concentras, no te sale bien. ¿Por qué? Porque el cerebro, hay una parte que son de la parte racional, en el lóbulo prefrontal, que es la parte racional que te permite hacer cosas conscientes y hacer cosas inteligentes. Pero cuando te pasa algo muy malo, la parte del cerebro límbico, que es donde están las emociones, eso lo gobierna todo y lo empaña todo. Si una emoción es muy triste, muy terrible. Entonces, una de las maneras, fíjense, esto es interesante, para que el cerebro límbico deje de gobernarlo todo y estemos más conscientes y estemos menos traumados, es
esta terapia, provocan temblores. ¿Por qué? Porque al provocar temblores, otra parte del cerebro, que es la parte de... Ya, ahí todos vamos a empezar así. Que es la parte de las acciones motrices, al hacer los temblores, esa parte del cerebro comienza a tomar control y poco a poco le vamos quitando poder al cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Oye, no, si esto es maravilloso, es maravilloso. De hecho, en el cerebro límbico hay un lugar que se llama la amígdala. Por eso dicen que cuando uno está enojado, tiene miedo, tiene que respirar. Porque lo único que puede achicar la amígdala, porque se inflama cuando está enojado, cuando está con miedo, lo único que puede desinflamar es la respiración calmada. Por eso dicen, cuenta hasta 10. ¿Te acuerdas que la abuela nos decía, cuenta hasta 10, mijo? Y eso es verdad, porque la amígdala se inflama. Yo una vez recuerdo que estaba dando una charla sobre esto y una hermana preocupadísima. Termino la reunión y después dice, pastor, estoy tan preocupada. ¿Por qué? Porque usted habló de la amígdala. Y ahí, es que a mí me quitaron la amígdala cuando tenía 10 años. No, hermano, eso no tiene... La amígdala en el cerebro. Le quitaron la amígdala, estaba preocupadísima la hermana. Entonces, todo esto es lo que le estoy diciendo, que cuando uno vive una experiencia difícil, uno siente que no es verdad. Cuando uno vive un luto, y lo vivimos varios de nosotros en la pandemia, tuvimos que despedir, o nos ha pasado que despedimos a un ser querido. Algunos viven lo mismo que yo viví en ese momento cuando me revolcó la ola, y después esa misma experiencia la viví cuando murió mi hermano. A los años después murió uno de mis hermanos mayores, que es la sensación de irrealidad. Esto no está pasando. La sensación de culpa. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Una sugerencia frente a lo que estamos viviendo el luto es, primero, reconciliarnos con el misterio de la vida. ¿Y qué significa reconciliarnos con el misterio de la vida? El misterio de la vida, reconocer que el misterio de la vida conlleva también la muerte. Reconciliarnos con el misterio de que cuando muere alguien querido, muchas veces no vamos a entender todo. Y hay que reconciliarse con ese misterio, que no vamos a entender a cabalidad lo que está pasando. Otra cosa es aprender a vivir con mis muertos. Así como aprendo a vivir con los vivos, hay que aprender a vivir con el recuerdo de los muertos. Y muchas veces hay pérdidas que enseñan. Él se fue o ella se fue y nos dejó esta lección. Pero hay muertes que no enseñan nada. Es puro dolor. Cuando uno despide a su pareja después de haber vivido una vida juntos, siente dolor, pero también siente satisfacción por decir, Dios me dio el regalo de haber compartido con él o con ella. Cuando uno despide a un padre que ya en los albores de su edad octogenaria o nonagésima, uno puede decir, el Señor nos permitió la bendición de haberlo tenido toda la vida. Pero cuando, por ejemplo, muere un hijo, muere una hija, que no debiera pasar, ¿no? A veces, como una vez leí en una novela que un padre con tanto dolor dice, la vida nos dice que son los padres son los hijos los que deben enterrar a sus padres, no los padres a sus hijos. Hay muertes que no enseñan nada. Y yo le digo desde este momento, hay muertes que no nos enseñan nada, es solo dolor. Y frente a esos lutos, lo único que queda es abrazar el misterio. Abrazar el misterio. Con todo lo que conlleva ese dolor. María, la mamá de Jesús. Imagínense vivir ese momento de ver a tu hijo morir. ¿No? De ver a tu hijo morir. El dolor de María. ¿No? Que en el Evangelio nos enseña que en un momento Jesús ve a su madre ahí sufriendo y le dice a uno de sus discípulos, hazte cargo de mi mamá, ayúdala, acompáñala. ¿No? Hay momentos en donde el dolor no tiene explicación y lo que puede consolar o mitigar en algo es la compañía de aquellos que con amor caminan contigo. No hay otra. Recuerdo que cuando se murió mi hermano se quitó la vida, o sea, a sus 33 años se quitó la vida. Terrible, terrible, dejó esposa, 2 hijos, terrible, terrible, un niñito de 5 años. Y mis padres estaban devastados. Yo vi esos ojos sin vida de mis padres, totalmente devastados. Y un
vecino bien intencionado, con Biblia en mano, cristiano, llegó a la casa, fue a consolar a mis papás y les dijo, qué pena que ahora César esté en el infierno. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Qué pena que esté en el infierno. Cuando Jesús estaba en la cruz y su madre estaba sufriendo, le dijo a uno de sus discípulos, he aquí tu mamá, cuídala. Yo creo que a veces nosotros como cristianos nos enseñaron, no sé qué nos enseñaron, a veces digo, no sé qué aprendimos, porque también en ese funeral un pastor predicó, en ese momento un pastor predicó, y en vez de ser un sermón en donde consuele, fue, esta es la última oportunidad que algunos tienen en esta noche. Si tú no aceptas a Jesús, te puede pasar lo mismo y te puedes ir al infierno. No, si fue terrible, fue traumático. Entonces lo que aprendí en la muerte de mi hermano fue que los que no tenían a Dios se conectaron mucho mejor con el dolor de mis padres que aquellos que sí, entre comillas, conocían a Dios. Entonces, frente al luto, acompañar y abrazar el misterio de la vida. Abrazar el misterio de la vida. Frente a la enfermedad, hay una historia de un ciego que se llamaba Bartimeo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y cuando pasó Jesús, él escuchó que pasaba Jesús. ¿Y qué hizo? Empezó a gritar. ¿Sí? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue una persona y le dijo, le decían, cállate, cállate, guarda silencio. Y él seguía gritando hasta que una persona, por orden de Jesús, fue y le dijo, levántate, ¿sí? Te llama, levántate, el maestro te llama. ¿Y qué hizo? Soltó la capa, dio un salto y fue donde Jesús. Y ahí Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Y recobró la vista. ¿Qué nos enseña eso? Bartimeo es un ejemplo para aquellos que padecemos una enfermedad. A veces una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica. Yo tengo una enfermedad crónica. Tengo una enfermedad crónica que yo sé que cuando pasen más los años se va a cronificar mucho más. ¿Qué es lo que nos puede enseñar Bartimeo? Primero, que Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Era ciego, pero no era mudo. Era ciego, pero no estaba tullido. Cuando él vio que Jesús estaba pasando cerca, él tomó o hizo uso de lo que tenía. No se centró en lo que no tenía. ¿Sí? Bartimeo no se centró en lo que no tenía. Él no podía ver. Se centró en lo que sí tenía. Pudo gritar, pudo escuchar, y cuando Jesús lo llamó, se movió. Entonces, ¿cómo podemos vivir con enfermedad? Bueno, una de las cosas es, si puedes a través de la ciencia, si la ciencia puede mitigar un poco esa enfermedad que sea crónica o sea una enfermedad degenerativa, amén. Si el Señor te sana milagrosamente, mejor aún. Pero si no hay una posibilidad de sanidad milagrosa y puedes mantener a raya esa enfermedad o estás pasando por una enfermedad que puede que sí tenga una cura, mientras esté pasando eso, concéntrate, no en lo que no tienes. No, es que no escucho bien. Mire, por ejemplo, yo tengo tinnitus. ¿Qué significa tinnitus? Acúfeno. Yo tengo un sonido constante en el oído izquierdo. Un sonido constante en el oído izquierdo. Y me robó el silencio, porque yo muchas veces cuando apago todo en la noche y quiero leer, está... Pero llevo muchos años eso. El primer tiempo fue terrible, entré en una depresión terrible porque dije, nunca más voy a volver a tener silencio, Dios mío, que vaya. Me lloraba, Señor, ¿por qué? Lloraba, gritaba, peleaba con Dios. Me centraba en lo que no tenía. ¿Qué es lo que no tenía? No tenía silencio. No puedo tener silencio porque ese sonido está ahí. No sé si va a estar toda la vida. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Entonces un día dije, no, ¿sabes qué? Me voy a centrar en las cosas que sí tengo. Tengo este sonido, pero puedo escuchar. De este lado no escucho muy bien. Entonces cuando mi esposa me habla, yo pongo este oído, porque no escucho mucho. No escucho mucho. Me dice, y yo, ¿qué? No te escucho, no te escucho. Y voy saliendo, no te escucho, y me voy. ¿Sí? Entonces yo no me centro en lo que no tengo. Me centro en todo lo que tengo. Puedo escuchar con dificultades, pero escucho bien. Puedo hablar bien, me puedo mover bien. Entonces tengo tantas otras cosas favorables a mi favor para salir adelante. A lo mejor en un futuro va a haber una cura definitiva para esto que tiene tantas causas que no se sabe aún. Y amén. Si no, amén también. Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo,
Le dijo, ya no bebas agua por causa de tus enfermedades, sino bebe un poco de vino. Y todos dicen, amén. Yo no sé por qué le encuentran que esos vinos malos, pero bueno. Tiene una explicación. En el tiempo de Pablo aún no estaba Pasteur, que encontró los antibióticos porque vio que había microorganismos, bacterias que nos podían enfermar. Antes de eso, el ser humano precientífico no entendía que había microorganismos que podían enfermar y nos podían contagiar y nos podían hasta incluso matar. Entonces el agua en ese tiempo no tenía ese conocimiento que había que hervirla. Bebían agua y muchos se enfermaban y tomaban infecciones estomacales y bebían agua. Entonces, por la intuición, los médicos antiguos, precientíficos, llegaron a la conclusión que en vez de agua, mejor beber vino. Y eso les aliviaba. ¿Sí? Porque el vino, obviamente, no tenía los microorganismos que tenía el agua en ese tiempo, que no era un agua hervida. Esa era la intuición. Ahora, los médicos de ese tiempo, cuando alguien tenía enfermedades, le daban esa receta. Esa era la prescripción médica del siglo I. Beban vino. Fíjense, Pablo, ahora llevémoslo a ver qué es lo que realmente está detrás de esto. Pablo no es cualquiera, no es Ulises. Pablo es el apóstol. Pablo es el apóstol que un día estaba predicando en Listra y había un inválido y le dijo, levántate, y se levantó. Pablo era un hombre que oraba y Dios le respondía. Pero con Timoteo, posiblemente Pablo oró por Timoteo, posiblemente toda la iglesia oró por Timoteo, y Timoteo, por la soberanía de Dios, no sanó milagrosamente. ¿Sí? Entonces, como no sanó milagrosamente, ¿qué hace Pablo? Sentido común. Si no sana milagrosamente, le da la prescripción médica del tiempo. Toma un poco de vino. Sentido común. Hay personas que tienen ansiedad y depresión y me preguntan a mí, pastor, tengo miedo de ir al psiquiatra porque me va a dar medicamentos antidepresivos, me puede dar ansiolíticos, y eso es falta de fe. No es falta de fe, es sentido común. Cuando tú tienes depresión, en muchos sentidos la depresión es un desgaste en el cerebro, literal, físico, químico. Los neurotransmisores, que son los neurotransmisores, nuestras neuronas tienen una capa, una membrana, una capa. Las neuronas no se pueden topar entre sí directamente, no se pueden topar. La sinapsis, lo que nos permite pensar y sentir alegría, todo, no se pueden topar directamente. Entonces las neuronas tienen una membrana exterior que son las que permiten conectarse unas con otras. Y esa membrana se desgasta. Y esos son los neurotransmisores. Cuando uno tiene depresión, se ha comprobado a través de estudios del cerebro, así en vivo, que la sinapsis, o sea, las neuronas tienen los neurotransmisores desgastados. Entonces, hay antidepresivos que justamente ayudan esto es muy simple la explicación, a fortalecer los neurotransmisores para que vuelvan de nuevo a conectarse y uno vuelva a tener de nuevo producción de serotonina, que es el químico que nos ayuda a sentir bien. De hecho, cuando usted se está riendo, el cerebro la hormona está disparando serotonina. Usted sabe, cuando se está riendo está disparando serotonina. Cuando usted está preocupado, el cerebro está despidiendo cortisol. El cortisol es un químico que nos hace mal. Ahora, en dosis controladas es lo que nos ayuda a salir de un embrollo. Pero cuando es mucho cortisol nos anula y estamos preocupados, estamos tristes, estamos enojados. Y el cortisol tiende a inflamar el cerebro y a inflamar el cuerpo. Ahora, esta hermana una vez me dijo, ¿será falta de fe? Y le dije, no, hermana, sométase a la prescripción de su doctor. Y si ese psiquiatra es cristiano, mejor aún, que era un psiquiatra cristiano amigo mío. Tome antidepresivo, porque el antidepresivo no produce dependencia. No hay ningún antidepresivo que produzca dependencia. El ansiolítico sí, pero si está con las prescripciones no tendría por qué tener problemas. Y la hermana pudo tomar medicamento y pudo salir adelante con medicamento, con terapia y con fe. A veces yo creo que nos hundimos en enfermedades más de lo que debiéramos, en trastornos más de lo que debiéramos, por una idea de la fe errónea. Pablo le dijo, si Dios no te ha sanado milagrosamente, te voy a dar la prescripción del doctor. Dios puede sanar todo, ¿amén? Pero Dios puede utilizar todo medio para sanar.
y puede utilizar también una terapia médica para sanar. Imagínense, mi mamá es cristiana, mi mamá tiene diabetes, tiene que tomar todo, diabetes y hipertensión, y tiene 82 años y tiene hipertensión y diabetes de los 40. Imagínense a los 40 años, si ella hubiese dicho al pastor, porque el pastor de su iglesia era así, no tomen medicamento, eso es falta de fe, no vayan al médico, Dios cura, milagrosamente. Menos mal que mi mamá era una cristiana con sentido común. Si le hubiese hecho caso al doctor, ella no hubiese posiblemente superado los 50 años de vida. Toma un poco de vino. Así que hoy en la noche todos vamos a tomar vino. Volviendo a la casa. No, se puede. Hay unos hermanos despertaron. Amén. ¿Qué pasa cuando tenemos estrés? El cortisol nos inunda. Cuando tenemos estrés, estamos preocupados en el futuro. Cuando uno tiene estrés y ansiedad, está preocupado por el futuro. Vive no de lo posible, sino de lo probable. ¿Me explico bien? Si yo salgo de acá esta noche, ¿es posible que me caiga un meteorito saliendo de acá? Es posible. ¿Es probable? Es muy poco probable. Es muy poco probable. Pero la persona que tiene estrés y por ende tiene ansiedad, está preocupado por probables que son poco posibles. Y se angustia por probables que son poco posibles. Una vez me dio colitis ansiosa y tenía colitis, tenía que un dolor. Y yo, como tengo una tendencia ansiosa, dije, voy a ver en el internet dolor abdominal extremo superior derecho. De partida les digo, cuando tengan un dolor y ustedes son ansiosos, nunca vean internet, hermano, nunca vean internet. Dolor abdominal, extremo superior derecho, cáncer, así de una, cáncer. Y yo ya tenía cáncer. Ya me estaba despidiendo, mi amor, ya me estaba despidiendo de mi familia, tenía cáncer. ¿Por qué? Porque estaba muy estresado, estaba pasando una situación muy difícil, atravesando un momento de mucho estrés, entonces yo me estaba preocupando de los probables que no eran posibles. Podría haber una posibilidad, pero no, era colitis ansiosa. Entonces, el estrés te aprisiona el cerebro, te sabotea el cerebro y te deja colgado en los probables, que son poco posibles. Entonces, cosas que hay que aprender cuando uno tiene estrés. Todo lo que resistes termina por quedarse. Cuando uno tiene estrés, muchas veces el estrés está relacionado con pensamientos obsesivos. Estoy preocupado por esto, y esa preocupación está aquí, está acá, y no te la puedes sacar. Está comprobado que cuando tú tienes una sobreatención a algo en particular, a un pensamiento en particular, tienes una sobreatención, tú sabes que tu cerebro usa toda su capacidad para tener esa preocupación y tú dices, no quiero pensar en esto, por favor, Señor, sácame esta preocupación. Y tú, mientras más le das importancia y más lo resistes, ¿qué pasa? Eso se hace más grande. Entonces, cuando tú tienes estrés y por lo tanto tienes ansiedad, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? ¿Sabes lo que dice Pedro frente a la ansiedad? Echad toda vuestra ansiedad al Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Y qué Él dice? Él no dice, resistan la ansiedad, porque Él sabe que si uno resiste, se hace más grande. Él dice, no, dejen pasar y entreguen toda la ansiedad. Es como cuando uno está en una corrida de toros. En una corrida de toros, si yo soy torero y agarro el toro por las astas, el toro me puede voltear y me puede lanzar y me puede matar. No puedo agarrar el toro por las astas. ¿Qué hago yo? Ole, lo dejo pasar. ¿Y qué significa dejarlo pasar? Es eso, dejarlo pasar. Y esto uno lo dice en 2 segundos, pero se demora la vida. Cuando uno tiene estrés, es justamente eso. Tener la capacidad para no resistir eso. Es, Señor, aquí está. Ahí está.
Ni siquiera, Señor, sácalo, mira lo que... Porque uno cuando ora así y empieza a pelear con eso, le está dando más importancia. Fíjese cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me entrego y descanso. Me entrego. ¡Pum! Esa es la oración cuando uno tiene estrés. Señor, esto me está afectando. Es lo que es imposible, déjaselo a Dios. Y tú preocúpate por lo posible. Pero lo imposible, déjaselo a Dios. Dios es un Dios de imposible, sí. Entonces déjale lo imposible a Él. Tú preocúpate de las cosas, ocúpate de las cosas que tú puedes hacer. Y lo demás, déjale los resultados a Dios. Aquí está, aquí está. Una vez yo recuerdo que tenía una situación muy difícil en mi vida y me preocupaba y no me dejaba dormir y no me dejaba dormir. Y del estrés sentía que me mareaba en la cama, me daba vértigo en la cama, de puro estrés me daba vértigo. Y yo no podía dormir, porque esta preocupación, esta situación me tenía absorbido. Y un día me molesté, me enojé, me dije, pero ¿por qué estoy así? Y me molesté y dije, ya Señor, esto te lo entrego. Y si me viene porque yo pensé que me iba a morir, porque aparte, le conté a una tía mía, tía sabe que siento como que estoy levitando, y mi tía como media brujilda, dijo, uy, me dijo, no, lo que pasa es que se está separando tu cuerpo del cordón de plata. Ella tiene ideas muy raras, tiene en la cabeza tiene a Cash Lune, tiene a Maldonado, tiene a Dante, tiene a David Copperfield, tiene a Houdini, tiene una serie de cosas, una mezcla en la cabeza. Y ella me dijo, le estaba con ella y le comenté, y ella me dijo, no, el cordón de plata se está separando y eso es lo que pasa, que los demonios te están tirando y te van a matar. Me asustó más la vieja, me asustó más. Y yo estaba tan asustado y además eso me provocaba más miedo. Y dije un día, ¿sabe qué? Ya si me tengo que morir, me muero ya. Si me muero me voy con Cristo, ya está. Y en ese momento, cuando ya me dio rabia y descansé, dije, ya, lo que tenga que pasar, me va a pasar. Y no me di cuenta y me dormí. Porque fue ese momento en donde yo le dije, Señor, aquí está, te la entrego, ya está. Y siento así, claro, me rindo, ya siento todo, ya no importa, ya está. Y que lo tenga que sentir, lo siento. Y fue cuando dejé de luchar que pude vencer eso. Porque mientras lo resistía, eso se hacía más grande y me ganaba. Voy terminando. Entonces, cuando estamos pasando por el estrés, otra cosa que nos ayuda, sacúdete del sedentarismo. Dentro de tus posibilidades, haz ejercicio. Por lo menos sal a caminar. Si puedes correr, corre. 20, 30 minutos, por lo menos 3 días a la semana. Está comprobado que correr o caminar de manera intensa 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, es un buen antidepresivo natural. ¿Sí? Sal a caminar. Haz bicicleta. Usa esa bicicleta para irte al trabajo. La falta de ejercicio hace que el cuerpo no tenga dónde liberar esa adrenalina que se empieza a estancar. ¿Sí? Lo otro, duerme más. Escúchame. Duerme más. No, yo duermo 5 horas. ¿Y cómo estás? No, estoy bien. Duermo 5 horas. ¿Y cómo? No, yo puedo. Mire, Jennifer López. Ustedes la ven toda curvilínea, hermosa. Ella dice, yo duermo mínimo 8 horas diarias. 8 horas. Si puedo dormir 10, duermo 10. Y me mantengo así. ¿Y cómo está Jennifer López? Bendecida por el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digamos la verdad. ¿Sabe por qué? Cuando uno duerme y descansa por lo menos 8 horas, ¿sabe lo que pasa en el cuerpo? El sistema inmunológico, que es la primera defensa que tenemos frente a las infecciones, enfermedades, incluso cánceres, el sistema inmunológico funciona cuando estamos dormidos. Escúcheme bien, el sistema inmunológico, el mejor momento donde funciona es cuando uno está descansando. Si tú duermes poco, no le das espacio a tu sistema inmunológico para que trabaje bien. Y además está comprobado que mientras uno más duerme, adelgaza. Así que vamos a dormir varios de nosotros. Vamos a dormir. Entonces, Jennifer López encontró el secreto, un secreto. ¿Sí? Y si lo dice Jennifer López, hay que hacerlo, hermano. ¿Se acuerdan cuando Elías venía huyendo de Jezabel y estaba todo cansado, estresado?
y venía con culpa y decía, sí, yo decía, Señor, mátame, mire, mátame acá en el desierto porque no soy mejor que mis antepasados. Y caminó muchos kilómetros y en un momento durmió, se quedó dormido del cansancio. Y viene un ángel, lo despierta y le dice, Elías, come. Le da de comer y vuelve a dormir. Y después come de nuevo, porque largo camino te resta. Durmió bien y comió sano. Ese fue el secreto de Elías para caminar en pos de su recuperación. Durmió y descansó bien y comió sano. No chicharrón de las Ramos. No el taquito. No. Mire, si usted, hermano, hermana, yo sé que amamos los tacos. ¿Sí? Amamos los tamales, amamos los chicharrones. Pero hermano, yo llevo 7 años en México y en estos 7 años he visto muchas personas, 50, 60 años, no conocer a sus nietos porque tuvieron toda una vida una dieta de tacos y Coca-Cola. ¿Quieres conocer a tus nietos? Deja la Coca-Cola ya. Toma agua, bebe agua y cómete un taquito. Pero no que sea tu desayuno todos los días taco. El taco tiene una cantidad de grasa. Tiene una cantidad de grasa que a menos que seas un Avengers, un superhombre, una supermujer, a los 60 años vas a empezar, tu cuerpo va a empezar a colapsar. Tu cuerpo va a comenzar a colapsar. Usted puede decir, no, pero mi tía fumó toda la vida. Sí, pero a veces pasa, claro, que hay personas que tienen un cuerpo sumamente bendecido y pueden durar mucho tiempo teniendo acciones autodestructivas. Pero no necesariamente esa tiene que ser tu historia. No pruebes a ver si esto va a ser tu historia o no. Come sano, duerme bien y muévete, haz ejercicio. Últimas cosas, si uno tiene estrés, acércate a los que suman a tu vida y obviamente aléjate de aquellos que te restan. No subestimes las personas que te hacen bien, las personas que te hacen mal. Si hay personas que te hacen daño, que realmente te... ¿Han visto que hay personas que parece que irradian cortisol? Es decir, cuando uno los mira, los ve, se acerca y uno ya se empieza a sentir mal. Dice, uy, ya como que no lo soporto. Como que hay personas como que irradian mala onda, irradian cortisol. Uno los mira que se acerca y ya se empieza a sentir así. Aléjate de esos, aléjate de esas personas. Aléjate de esas personas. De verdad. Uno puede decir, pero bueno, Jesús aguantó a Judas. Aguantó a Judas, hasta en la última cena estaba Judas, sí, pero en Pentecostés, cuando vino la nueva vida, el Espíritu, ya Judas no estaba. Hay un momento que a lo mejor puede estar Judas en tu vida, en la última cena, en un momento, ya estás ahí, tienes que servirlo, pero Judas no está siempre en la iglesia, no está siempre en la vida de Jesús. Judas hay un momento que no está. Entonces, aléjate de los que te restan, toma distancia. Y uno puede decir, ¿y si es la familia? ¿Y si es la familia? ¿Y si hay familia que es tóxica? Bueno, si tienes que perdonar, perdónalos. Y por amor a ellos, perdónalos, pero por amor a ti toma distancia. Por amor a ti y a tus hijos toma distancia. Va a empezar la música, ¿no? ¿Sí? ¿Es momento de irme? Y esto por último. Divorcio. Mañana voy a hablar del divorcio. Mañana voy a hablar sobre cómo evitarlo. Voy a hablar para las parejas algunos consejos, algunas sugerencias, algunas cosas que he visto, algunas cosas que he probado en mi propia experiencia y también una palabra para aquellos que pasaron por un fracaso irreparable o una dificultad irreparable en su matrimonio y están hoy solitos o solitas. ¿Cómo podemos salir adelante? Voy a dejar espacio para 2 preguntas y nos vamos. ¿Les parece? Pregúntala, hermano. No son preguntas, son respuestas. Que vengo a la iglesia, necesito esa parte espiritual. Porque pongo a cantar, a orar. Quisiera hacerlo en espíritu y en verdad. No puedo, por ocasiones, cuando no puedo cantarle, la canción es de ¿por qué ofrendo? Necesito asegurarme
Qué bonita respuesta, hermano. Muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Gracias por su corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta instancia poco tradicional. Gracias por permitirme estar vivo y estar compartiendo con esta gente maravillosa, tus hijos, tus hijas. Permítenos, más que alcanzar la felicidad, permítenos encontrarle sentido incluso al momento difícil que estamos viviendo. Que podamos decir como Pablo, nada nos podrá separar de tu amor. Espada, desnudez, hambre, persecución. Y en un momento con tanta fe dijo, porque estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor. Que aunque vivamos momentos difíciles que no tengan sentido, aún en el sinsentido, podamos tener claro que tú nos amas y que tú nos acompañas, aún en silencio, pero tú estás ahí. Gracias, Señor. Permítenos mañana, si tu soberanía y tu amor lo permiten, poder reencontrarnos nuevamente en este lugar. Bendigo a cada una de las familias que están presentes y que vayamos a nuestro hogar pensando, y si hay alguna palabra que nos tocó, que nos llegó, podamos ir masticándola, porque posiblemente esa es la respuesta que estábamos buscando. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Entonces, si alguno tiene alguna enfermedad, ya sabe, beba vino por causa de su enfermedad. No se crea, ya. Nos vemos mañana. Cuídense.